Sea lo que usted es. Discípulo, yo comprendo teóricamente, pero ellos están todavía aquí. Maestro, sí, es como un cine. Hay una luz sobre la pantalla y las sombras que pasan rápidamente por ella impresionan a la audiencia, como la representación de alguna pieza. Si en la misma obra se muestran también una audiencia sobre la pantalla como parte de la representación proyectada, el veedor y lo visto estarán entonces ambos sobre la pantalla. Aplíqueselo a usted mismo. Usted es la pantalla, el sí mismo. Ha creado el ego. El ego tiene sus excrescencias de pensamientos, los cuales se muestran como el mundo, los árboles y las plantas, por las cuales pregunta usted. En realidad, todos estos no son nada sino el sí mismo. Si usted ve el sí mismo se encontrará que es todo, por todas partes y siempre. Nada existe excepto el sí mismo. Discípulo, sí, pero todavía comprendo solo teóricamente. Sin embargo, las respuestas son simples, bellas y convincentes. Maestro, inclusive el pensamiento yo no realizo es un obstáculo. De hecho, solo es el sí mismo. Nuestra naturaleza real es liberación, pero nosotros estamos imaginando que estamos prisioneros y estamos haciendo múltiples intentos agotadores para hacernos libres, mientras somos libres todo el tiempo. Esto se comprenderá solamente cuando se alcance esta estación. Nos sorprenderá estar frenéticamente empeñados en intentar alcanzar algo que siempre hemos sido y somos. Una ilustración aclarará esto. Un hombre se echa a dormir en esta sala. Sueña que ha ido a recorrer el mundo, que pasa por colinas y cañadas, bosques y países, desiertos y mares, que atraviesa varios continentes y que después de muchos años de viaje agobiante y agotador, regresa a este país. Llega a Tiruvannamalai, entra en el ashram y camina adentro de esta sala. Justo en ese momento se despierta y encuentra que no se ha movido ni siquiera una pulgada y que ha estado durmiendo justamente donde se había tumbado. Él no ha retornado después de un gran esfuerzo a esta sala, sino que está y siempre ha estado en la sala. Es exactamente así. Si se pregunta, ¿por qué siendo libres nos imaginamos que somos prisioneros? Yo respondo, ¿por qué estando en la sala imaginó usted que estaba inmerso en una aventura por el mundo, cruzando colinas y cañadas, desiertos y mares? Es todo mente, maya o ilusión. Discípulo, ¿cómo entonces la ignorancia de esta única y sola realidad surge tan infelizmente en el caso del ignorante que alguien que no ha realizado el sí mismo? El ignorante ve solamente la mente, la cual es una mera reflexión de la luz de la pura conciencia que surge del corazón. Pero el corazón mismo es ignorante. ¿Por qué? Porque su mente está extrovertida y jamás ha buscado su fuente. Discípulo, ¿qué le impide a la infinita e indiferenciada luz de la conciencia que surge del corazón revelarse a sí misma al ignorante? Maestro, lo mismo que el agua en un cuenco refleja el inmenso sol dentro de los estrechos límites del cuenco, así también las tendencias latentes de la mente del individuo, actuando como el medio reflectante, atrapan la infinita y omnipenetrante luz de la conciencia que surge del corazón. La forma de esta reflexión es el fenómeno llamado la mente. Viendo solamente esta reflexión, el ignorante cae en el engaño de creer que él es un ser finito, el individuo, el sí mismo individual. Discípulo, ¿cuáles son las trabas que obstaculizan la realización del sí mismo? Maestro, son los hábitos de la mente. Discípulo,
¿Cómo vencer los hábitos mentales? Maestro, realizando el sí mismo. Discípulo, esto es un círculo vicioso. Maestro, es el ego el que suscita tales dificultades, creando obstáculos y sufriendo entonces de perplejidad por las aparentes paradojas. Descubra quién hace las preguntas y el sí mismo será encontrado. Discípulo, ¿por qué es esta esclavitud mental tan persistente? Maestro, la naturaleza de la esclavitud es meramente el pensamiento revulsivo y ruinoso. Yo soy diferente de la realidad. Puesto que uno no puede ciertamente permanecer separado de la realidad, rechace ese pensamiento siempre que surja. Discípulo, ¿por qué no recuerdo nunca que yo soy el sí mismo? Maestro, las personas hablan del recuerdo y del olvido, de la plenitud del sí mismo. El olvido y el recuerdo son solamente formas del pensamiento. Alternarán mientras haya pensamientos, pero la realidad está más allá de los pensamientos. El recuerdo o el olvido deben ser dependientes de algo. Ese algo debe ser ajeno al sí mismo también. De otro modo no habría olvido. Eso de lo cual dependen el recuerdo y el olvido es la idea del sí mismo individual. Cuando uno busca este yo individual, no hay manera de encontrarlo debido a que no es real. De aquí que este yo es sinónimo de maya, ilusión o ignorancia. Saber que jamás ha habido ignorancia es la meta de todas las enseñanzas espirituales. La ignorancia debe ser de lo que es consciente. La conciencia o presencia conciencial es conocimiento. El conocimiento es eterno y natural. La ignorancia es innatural e irreal. Discípulo, una vez oída esta verdad, ¿por qué no se queda uno contento? Maestro, debido a que las tendencias mentales innatas no han sido destruidas. A menos que esas tendencias cesen de existir, siempre habrá duda y confusión. Todos los esfuerzos se dirigen a destruir la duda y la confusión. Para hacerlo deben cortarse sus raíces. Sus raíces son las tendencias innatas. Estos se tornan inefectivos mediante la práctica prescrita por el gurú. El gurú deja que el buscador practique mucho, a fin de que descubra él mismo que no hay ninguna ignorancia. Hoy la verdad es la primera etapa. Si la comprensión no es firme, uno tiene que practicar la reflexión y la contemplación ininterrumpida de ella. Estos dos procesos abrazan las semillas de esas tendencias innatas, de modo que se tornan inefectivas. Algunas personas extraordinarias obtienen el conocimiento inconmovible después de oír la verdad solo una vez. Estos son los buscadores avanzados. A los principiantes lleva más tiempo ganarlo. Discípulo, ¿cómo surgió la ignorancia? Maestro, la ignorancia jamás ha surgido. No tiene ningún ser real. Eso que es solamente conocimiento. Discípulo, ¿por qué entonces no lo realizo? Debido a las tendencias innatas. No obstante, descubra quién no realiza y lo que no realiza. Entonces estará claro que no hay ninguna ignorancia. Discípulo, así pues, es erróneo comenzar con una meta, ¿no es así? Maestro, si hay una meta que alcanzar no puede ser permanente. La meta debe estar ya aquí. Nosotros buscamos alcanzar la meta con el ego, pero la meta existe antes que el ego. Lo que es en la meta es incluso anterior a nuestro nacimiento, es decir, al nacimiento del ego. Debido a que nosotros existimos, el ego parece existir también. Si nosotros miramos al sí mismo como el ego, entonces nos convertimos en el ego. Si lo miramos como la mente, nos convertimos en la mente. Si lo miramos como el cuerpo, nos convertimos en el cuerpo. Es el pensamiento el que construye todas las envolturas de innumerables maneras. Se encuentra que la sombra sobre el agua está moviéndose.
¿Puede alguien detener el movimiento de la sombra? Si dejara de moverse usted, no notaría el agua, sino solamente la luz. Similarmente, no acuse recibo del ego y sus actividades. Vea solamente la luz que hay detrás. El ego es el pensamiento yo. El verdadero yo, con mayúscula, es el sí mismo. Discípulo. Si es solo cuestión de abandonar ideas, entonces es solamente una etapa hacia la realización. Maestro. La realización está ya aquí. El estado libre de pensamiento es el único estado real. No hay ninguna acción tal como la realización. ¿Hay alguien que no esté realizando el sí mismo? ¿Niega alguien su propia existencia? Hablar de realización implica dos sí mismos. Uno que realiza, el otro que es realizado. Lo que no está ya realizado se busca realizarlo. Una vez que admitimos nuestra existencia, ¿cómo es que no conocemos nuestro sí mismo? Maestro. Debido a los pensamientos, a la mente. Discípulo. Completamente exacto. Es la mente lo que vela nuestra felicidad. ¿Cómo sabemos que existimos? Si usted dice que se debe al mundo que nos rodea, entonces, ¿cómo sabe usted que usted existía en el sueño profundo? ¿Cómo deshacerse de la mente? Maestro. ¿Es la mente la que quiere matarse a sí misma? La mente no puede matarse a sí misma. Así pues, su trabajo es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces, usted sabrá que no hay ninguna mente. Cuando se busca el sí mismo, la mente no está en ninguna parte. Morando en el sí mismo, uno no necesita preocuparse por la mente. Discípulo. ¿Es la liberación lo mismo que la realización? Maestro. La liberación es nuestra naturaleza. Es otro nombre para nosotros. Nuestro deseo de liberación es una cosa muy graciosa. Es como un hombre que está en la sombra, que deja voluntariamente la sombra, que se pone bajo el sol, que siente la severidad del calor allí, que hace grandes esfuerzos para regresar de nuevo bajo la sombra y que una vez allí se regocija. Cuán dulce es la sombra. Al fin he alcanzado la sombra. Todos nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros no somos diferentes de la realidad. Nosotros nos imaginamos que somos diferentes. Es decir, nosotros creamos el sentimiento de diferencia y entonces emprendemos las prácticas espirituales para deshacernos de ese sentimiento de diferencia y realizar la unidad. ¿Por qué imaginamos o creamos el sentimiento de diferencia y después lo destruimos? Discípulo. Esto puede realizarse solamente por la gracia del Maestro. He estado leyendo Sri Bhagavata. Dice que la felicidad solo puede tenerse por el polvo de los pies del Maestro. Yo suplico la gracia. Maestro, ¿qué es la felicidad sino su propio ser? Usted no está apartado del ser, el cual es lo mismo que la felicidad. Usted está pensando ahora que usted es la mente o el cuerpo, los cuales son ambos cambiantes o transitorios, pero usted es inmutable y eterno. Eso es lo que usted debe saber. Discípulo, hay oscuridad y yo soy ignorante. Maestro, esta ignorancia debe partir. De nuevo, ¿quién dice yo soy ignorante? Debe ser el testigo de la ignorancia. Eso es todo lo que usted es. Sócrates dijo, yo sé que no sé. ¿Puede esto ser ignorancia? Es sabiduría. Discípulo, ¿por qué entonces me siento infeliz cuando estoy en otro lugar y me siento en paz en su presencia? Maestro, ¿puede su sentimiento en este lugar ser la felicidad? Cuando usted deja este lugar, usted dice que es infeliz. Por lo tanto, esta paz no es permanente, está mezclada con la infelicidad que siente en otro lugar. Por lo tanto, usted no puede encontrar la felicidad en lugares ni en periodos de tiempo. Debe ser permanente a fin de que pueda ser
útil. Es su propio ser lo que es permanente. Sea el sí mismo. Y eso es la felicidad. Usted es siempre eso. El sí mismo está siempre realizado. No es necesario buscar realizar lo que ya está y ha estado siempre realizado. Pero usted no puede negar su propia existencia. Esa existencia es conciencia, el sí mismo. A menos que usted exista, no puede hacer preguntas. Así pues, usted debe admitir su propia existencia. Esa existencia es el sí mismo. Está ya realizado. Por lo tanto, el esfuerzo para realizar resulta solamente en darse cuenta de su presente error, que usted no ha realizado su sí mismo. No hay ninguna realización nueva. El sí mismo se hace revelado. Discípulo, esto tomará algunos años. Maestro, ¿por qué años? La idea del tiempo está solamente en su mente. No está en el sí mismo. No hay ningún tiempo para el sí mismo. El tiempo surge como una idea después de que surge el ego, pero usted es el sí mismo, más allá del tiempo y del espacio. Usted existe idéntico en la ausencia del tiempo y del espacio. Si fuera verdadero que usted se dará cuenta después, esto significa que usted no lo está haciendo ahora. La ausencia de realización en el momento presente puede repetirse en cualquier momento en el futuro, pues el tiempo es infinito. Así pues, la realización es impermanente. Por eso no es verdadero. Es erróneo considerar la realización como impermanente. Es el estado eterno verdadero, el cual no puede cambiar.